Buenos días a todas, buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Slomka, soy profesor de este espacio, Antropología Sociocultural, en los profesorados de Artes Visuales y Música. Bueno, estoy en esta ocasión acercándoles un primer video con, con algunas ideas en torno a la antropología, algunas ideas iniciales, introductorias, llamémoslo, como para ir llevando esta modalidad virtual con algún recurso que nos pueda ayudar a, a transitarla. Esta instancia que esperamos sea cortita, se termine pronto y podamos volver a- a las aulas y sobre todo encontrarnos persona a persona. Más allá de eso, quería como paréntesis recordar que estamos en una situación de conflicto, en un conflicto que lleva bastante tiempo y por el cual los docentes y los trabajadores en general estamos sufriendo la falta de pago de nuestros saberes, por empezar. En este momento se nos están adeudando 2 meses de trabajo. La situación de la pandemia y de la cuarentena obviamente nos exime de la posibilidad de estar manifestando, más bien nos obliga a permanecer en casa para cuidar la vida, para cuidarnos a nosotros y cuidar a las demás personas. Pero no obstante eso, de todos modos estamos de la manera que podamos reclamando lo que es justo, reclamando por el pago de nuestro trabajo, reclamando porque el gobierno se haga cargo de las obligaciones que le corresponden. Momento actual, en este momento ni siquiera tenemos una certeza, vivimos en la incertidumbre, no tenemos siquiera una certeza de cuándo se nos van a hacer efectivos los pagos, no de este mes, sino del mes de marzo. ¿Sí? Estamos realmente en una situación muy complicada. Bueno, eh, vamos a continuar, vamos a seguir protestando, pero también vamos a seguir acompañándolas y acompañándolos en este trayecto para que lo podamos llevar de la mejor manera y para que de alguna manera también puedan ustedes ver cumplido eh, sus, sus objetivos de estudiar, que son muy importantes y muy legítimos. La antropología, habíamos estado en los primeros contactos definiendo desde un poco la perspectiva de cada quien. Eh, Hoy vamos a entrarle por primera vez desde este lugar. Es una ciencia social, evidentemente, y como ciencia social, como todas las ciencias sociales, tiene un origen bastante cercano, es propio de la modernidad. Ahora bien, ¿qué es la antropología? Fue la primera pregunta que habíamos hecho, y las respuestas pueden ser un montón. Hay muchas maneras de decir qué es la antropología. Ni siquiera los antropólogos vamos a estar totalmente en todo de acuerdo en qué es la antropología. Entonces, para poder avanzar sobre esta primera pregunta, tendríamos que buscar algo más que sencillamente ir a definiciones fáciles. La antropología, dos puntos, es esto, esto y esto. Como en cualquier otra ciencia social o en cualquier disciplina, para entenderla, tenemos que entender algunas otras cosas. Para entenderla y de alguna manera poder definirla con más certeza. Lo que vamos a tratar de ver con la antropología es en qué situación histórica surge, en qué contexto sociohistórico surge la disciplina. La disciplina antropológica y las ciencias sociales en general, si quieren. También es importante que entendamos cuáles son las perspectivas dominantes en la época, cuál es la mirada dominante del mundo, la cosmovisión de esa época, cómo se veía la vida de las sociedades en ese tiempo, porque no en todo tiempo la sociedad y la vida y el mundo es visto de la misma manera. Luego, para terminar de entender, por lo menos inicialmente, cómo se va actualizando esa perspectiva con el correr de los primeros años. Es decir, hay una perspectiva de época, hay una idea de una disciplina que nace,
cómo esas ideas se van actualizando y sobre qué base se va discutiendo. Y por último, cuáles son los conceptos que la disciplina desarrolla, que utiliza como recursos, como medios para poder explicar algo, dar cuenta de algún aspecto de la sociedad, ¿no? Un aspecto que le será específico a la antropología, lo que denominamos objeto, ¿sí? Así como la sociología define el suyo, una disciplina que está, por cierto, muy emparentada a la antropología, o la economía define el suyo. ¿Sí? Me estoy refiriendo a todas ciencias sociales que tienen eh, un desarrollo muy importante, entre otras, ¿no? En la modernidad. Bien, yendo a lo primero, la antropología tiene un surgimiento que decíamos que es moderno, propio del siglo XIX, ¿no es cierto? Surge en el contexto de la sociedad colonial. Quiero decir, podríamos decir muchas cosas. Surge en el contexto de la sociedad burguesa, si quiere, del siglo XIX, de la sociedad industrial del siglo XIX, ¿sí? Pero fundamentalmente decimos en la sociedad colonial porque el fundamento sobre el cual se constituye la antropología es la existencia de esa sociedad colonial, es decir, la existencia de unas metrópolis, sea por ejemplo Francia, Inglaterra, ¿no es cierto? Los países, principales países, entre otros, ¿no? Holanda también, España, Portugal, bueno, fueron países que desarrollaron eh, una, una avanzada colonialista, pero en el siglo XIX, sobre todo, Inglaterra fue el gran desarrollador de las colonias, ¿sí? De las administraciones coloniales, y bueno, sobre todo, ya conocemos desde antes la conquista de América, la tremenda y trágica conquista de América. Mucho después, en el siglo XIX, llegó la constitución de estas colonias en África, en Asia, en Oceanía, ¿no es cierto? Estas administraciones coloniales. Y junto con las administraciones coloniales llegaban algunos viajeros que se encontraban con la necesidad de explicar esas sociedades con las que se estaban encontrando y, y dar cuenta de ellas. Eran sociedades muy distintas a las de Occidente. Mientras que en Occidente había una sociedad industrializada, viajaban de golpe, bueno, llegó la colonización esta europea a Australia y se encontró con grupos originarios que prácticamente no tenían ningún equipaje cultural y se dedicaban a la caza y prácticamente con con muy poco vivían, ¿no es cierto?, con cierta armonía o resolviendo sus necesidades vitales. Bueno, dentro de ese contexto, esos europeos que llegaron empezaron a explicar a los otros. Apareció este concepto, el otro, y lo empezaron a explicar. Pero lo empezaron a explicar desde un paradigma dominante en la época, que es lo que conocemos como el paradigma evolucionista, el pensamiento evolucionista. ¿Qué es esto? El evolucionismo habla o desarrolla la idea de que la vida, en general, evoluciona, cambia, pero además se complejiza. ¿Sí? Esto tiene que ver sobre todo con principios de la biología. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado hablar de Charles Darwin, ¿sí? El creador del origen de las especies, y Darwin que decía, bueno, que la vida se había desarrollado a partir de una pequeña célula, se había desarrollado toda la evolución, ¿no es cierto?, desde ese pequeño organismo unicelular hasta la vida más compleja, ¿no es cierto?, hasta la vida del hombre incluida y de todos los animales que llamaban superiores. Bueno, en el mismo sentido, y consonante con esa época en la que existía una idea del cambio y de la evolución, la sociedad burguesa, que tenía un enorme éxito en el desarrollo industrial y que además habían destruido las monarquías, o habían terminado con el predominio de las monarquías, evidentemente tenían una enorme fe en sus posibilidades y era una clase social capaz de cambiar la vida de una manera muy fuerte, porque habían desarrollado una enorme energía, una enorme fuerza
¿no es cierto?, para dominar la naturaleza. Imagínense nada más que el invento de la máquina de vapor y la posibilidad de llevar, ¿no es cierto?, trenes y un montón de avances y de desarrollos. Realmente había una fe en eso que era impresionante. Entonces, dentro de esa misma perspectiva, eh, tenían una mirada que era evolucionista. ¿Por qué? Porque pensaban que también la vida social y humana se desarrollaba evolutivamente. ¿Desde dónde se desarrollaba? Desde sociedades menos complejas y más atrasadas y más primitivas a sociedades más complejas y más avanzadas. Esa era la idea que tenían. Es decir, lo más avanzado eran ellos mismos, según su mirada, ¿sí?, y lo menos avanzado que eran las nuevas sociedades con las que se estaban encontrando. De alguna manera también cuando se encontraron con estas sociedades en todo el mundo, lo que pensaron era que estaban frente a suerte de antepasados, como si fueran antepasados actuales, como si fueran pueblos dormidos en el tiempo y que representaban el pasado del europeo, con el que tenían de golpe, como en un viaje en el tiempo, la posibilidad de reencontrarlo. Entonces, al explicar ese pasado, presente a la vez, podían de alguna manera explicarse a sí mismos en su evolución, cómo habían llegado de esa instancia tan primitiva a esa modernidad tan luminosa en la que creían. Entonces, empezaron a aplicar teoría, modelos explicativos que de alguna manera daban cuenta de esa perspectiva. Ahí un señor que se llamó Louis Morgan en el siglo XIX desarrolló, por ejemplo, la teoría de que todas las sociedades del mundo pasan por tres estadios: el de salvajismo, el de barbarie y el de civilización. La civilización sería la instancia más alta y el salvajismo la primera, y en el medio la barbarie. Entonces, ¿quiénes están? Por ejemplo, los cazadores, antiguos cazadores, como salvajes, los agricultores. Las primeras sociedades agricultoras parecían como bárbaras, como que estaban en el camino, y lo moderno como la modernidad europea como lo máximo en evolución. Esa mirada, un poco la podemos llamar etnocéntrica o eurocéntrica, porque tenía a Europa como el centro del universo, va a ser fuertemente discutida más adelante. Entonces, ¿qué va a aparecer? Modelos que van a decir, no, ese modelo evolucionista inicial es falso. Ese modelo evolucionista lo que dice es que los otros son el pasado tuyo y que vos estás más avanzado, pero eso es nada más para justificar tu predominio. Y para justificar que lo vas a dominar al otro, además. Entonces, mientras lo dominás al otro, resolvés de alguna manera, confirmás de alguna manera que el otro es más atrasado porque evidentemente lo dominaste. Y con eso confirmás y a la vez legitimás el dominio que estás teniendo sobre el otro. Entonces aparecen unas discusiones en torno al modelo evolucionista y aparecen otros autores como Franz Boas. Boas fue un austríaco, si no me equivoco, que investigó en Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que fue el padre de toda la escuela antropológica norteamericana. Y Boas es el precursor también de lo que más tarde se conoció como relativismo cultural. ¿Qué significa? Que no hay un pueblo o una sociedad más evolucionada que otra. Hay sociedades y cada sociedad vive su historia de manera particular. Cada sociedad tiene su propia historia y resuelve sus necesidades de manera específica. ¿Qué pasa? No podemos explicar cómo uno resuelve sus problemas respecto de sus problemas en cuanto a la satisfacción de necesidades, a cómo desarrolla un modelo cultural, ¿no es cierto?, a cómo desarrolla un modelo económico, etcétera. No lo podemos hacer en función de las valoraciones o de los mandatos de la otra cultura. ¿Qué quiere decir? Que si quiero estudiar a los indios Sioux, lo tengo que hacer en los términos de los indios Sioux, no en los términos del europeo, porque en todo caso lo que haré es ver qué carencias tienen respecto del europeo. Eso es lo que va a discutir Boas, entre otros, y toda una saga de autores que van a discutir con el evolucionista.
y que van a decirle al evolucionismo que esa mirada es etnocentrista o eurocentrista. Dentro de esto van a ir apareciendo conceptos. Hay dos temas sobre los cuales quiero recalcar ahora. Uno es el principio de la alteridad, que también implica un concepto. La alteridad significa que en una construcción de una disciplina como la antropología no es posible entenderlo si no entendemos que lo que media es la construcción de un otro. Lo que constituye la posibilidad de pensar antropológicamente es en esta construcción de que existe uno y existe otro, y hay una relación de otredad o de alteridad entre unos y otros. ¿Sí? Esto siempre es un principio sobre el cual nosotros nos movemos para comprender cualquier ámbito que tenga que ver con lo antropológico. En los orígenes de la disciplina tenía que ver con que los colonizadores viajaban, la sociedad colonial europea viajaba, ¿no es cierto?, instaló sus administraciones en otros lugares del mundo y se encontró con un otro. Bueno, en nuestra sociedad permanentemente hay un montón de formas de alteridad que nos hacen interrogarnos sobre lo social y sobre lo cultural. De ahí que eh, tenemos este principio, este tema de la alteridad como un tema central. Y un concepto que nos va a resultar unificador y central y que lo van a ver en el primer artículo del año es el concepto de cultura, ¿sí? Que es un concepto de mucha complejidad y sobre todo muy inespecífico que ha tenido 250 definiciones y ninguna definición a priori se nos representa como la definición correcta, sino que son todas perspectivas sobre qué es la cultura y cómo opera. Quería brevemente mencionar que vamos a trabajar a partir de estos dos ejes, alteridad y cultura, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con más de estos conceptos, vamos a operar con un montón de conceptos durante el año, pero yo quería que ustedes tengan al menos 4 conceptos muy frente a los ojos como idea, como disparadores a partir del cual vamos a trabajar. Uno, entonces, es este principio de alteridad sobre el cual nos manejamos para entender de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar durante todo el año. Otro es un concepto que nos sirve como recurso y que atraviesa toda la historia de la antropología y que es un concepto central en las ciencias sociales, que es el concepto de cultura. Pero no son los únicos y vamos a trabajar muchos más. Pero yo quería que reconozcamos al menos 2 ejes más. Uno es el concepto de identidad. Vamos a problematizar la identidad, que es un aspecto muy importante en la escuela. Vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más profunda posible, lo más enriquecedora posible, de modo que no nos quedemos sencillamente con la respuesta respecto a la identidad, con la respuesta del sentido común que la identidad es quién soy. Efectivamente es eso, pero no responde nada más que a eso. Responde a dinámicas sociales bastante complejas. Por último, la diversidad, que es un tema que también atraviesa la escuela y por lo tanto nos atraviesa y nos interroga como docente, que la podamos pensar en la cuestión de la diversidad como un problema sociocultural de envergadura, ¿sí? Y no nada más como una idea que exponemos en lo abstracto y sobre lo cual decimos, bueno, valoramos, promovemos la diversidad, buenas noches, y nuestros corazones duermen en paz. Esto es un poco lo primero que les quería acercar. Espero no haberlas aburrido, no haberlos aburrido. Vamos a iniciar con un trabajo práctico, que mañana se los voy a enviar, o posiblemente hoy, que va a tener estos dos autores. María Rosa Neufeld, un texto bastante viejito, pero que tiene su importancia para empezar, que es Crisis y vigencia de un concepto. Ese concepto es el concepto de cultura. Y después un texto de un antropólogo norteamericano, prácticamente no, contemporáneo, que se llama Conrad Philip Kotak, que escribió un libro, que el libro no me gusta mucho, pero esta parte sirve, me parece que está bien, que es un compendio de teorías antropológicas a lo largo del tiempo, y es para que podamos hacer nuestra primera introducción a esas teorías. Una primera muy chiquitita y muy sencilla. Así que esto es con lo que nos vamos a encontrar. Les agradezco mucho haber transcurrido en este tiempo, en este video, y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.